En la clase de ahorita quisiera poderles mostrar un par de tips de algunas deficiencias que he estado notando en la presentación de algunas láminas. Entonces esta es como una clase para corregir algunos errores. Eh, sí quisiera aprovechar para decirles así de forma rápida que nosotros vamos a ir mejorando los procesos que estamos haciendo, cubriendo los temas que tenemos que cubrir de la materia, pero también tenemos que ir retroalimentando de forma adecuada para poder ocupar las técnicas de representación eh, de la forma más eficiente posible, que nos permita a nosotros lograr una buena calidad de los productos en cuanto a representación gráfica nos compete. Entonces quiero aprovechar para resolver varias situaciones que se han estado identificando en algunas láminas, que se han estado poniendo en las notas, pero que también resultarán útiles para la mejora de la calidad de los dibujos que estamos haciendo. Bien, ahorita yo lo voy a hacer con plumones, algunos de estos ejemplos que vamos a ir viendo, pero la representación de las sombras, por ejemplo, es uno de los puntos que nosotros podemos utilizar fácilmente si no tenemos las herramientas adecuadas, el lápiz también, como para la conformación de sombras. Un ejemplo que les voy a poner así de forma rápida y lo vamos a ver expresado acá voy a hacerlo en un tramo de esta lámina que tenemos y lo voy a hacer específicamente acá. Después nos vamos a pasar a esta porque vamos a ver unas condiciones, por ejemplo, qué pasa con planos seriados como este, porque en algunos casos algunos tienen pérgolas representadas en sus proyectos y no las han sabido representar en cuanto a luz y sombra. La luz y sombra tiene un componente que no solo únicamente es agregar el color gris a la par de los dibujos, sino que también nosotros tenemos que ir analizando que hay elementos que sobresalen con mayor fuerza que otros. Unos son más altos, otros son más bajos, sobre todo en las vistas en planta. Y eso se tiene que expresar de la forma adecuada en sus planos. Entonces, por ejemplo, en este caso que tengo varios techos y con las calidades de línea ya se distinguen los tres tipos de techo, las tres tipos de alturas. Este que está remarcado en su entorno con una mayor fuerza, este con una fuerza media y este con una fuerza más suave. Entonces, solo que este tiene textura. Vamos a ver el tema de las texturas un poquitito más adelante. Ahorita solo quiero ver la cuestión de la sombra. Pero fíjense, ¿qué pasaría si yo aquí no tuviera un plumón como los que yo les he mostrado? Estos plumones son bastante baratos, muy buenos. Los venden en Dollar City. Ustedes los pueden conseguir y sirven mucho para los propósitos que tenemos. Los colores normalmente vienen en juegos de 3 plumones con 3 tonalidades distintas que se pueden ir conjugando en el proceso del desarrollo de los dibujos que nosotros tenemos. Más adelante los vamos a ocupar más todavía. Ahorita que la pandemia pues no nos permite poder ir por mejores elementos gráficos, pues estos pueden resolver hasta cierto punto la condición que nosotros tenemos para poder darle calidad a los dibujos y poderlos utilizar, que es el que estos plumones son los que yo he estado utilizando en las presentaciones previas. Pero por ejemplo, si no tuviéramos eso, en algunos casos yo me he encontrado con sombras que a veces destacan más que el dibujo en sí. Entonces, la regla básica para el dibujo de arquitectura es que lo que debe de predominar siempre es mi dibujo arquitectónico. No puedo generar elementos que destaquen más que la arquitectura que tengo. Así ha pasado con la representación de algunos árboles, que algunos árboles pues le han quitado protagonismo al proyecto de la vivienda que nosotros tenemos y no debe de ser así. Igual las texturas, con las texturas hay que ser cuidadosos. No hemos visto hasta el momento el uso de texturas dentro de la representación de los proyectos arquitectónicos, pero este es el momento para hacerlo. Entonces, ¿qué tema vamos a cubrir en esta semana? Primero, la mejora de la calidad de representación de los proyectos. Entonces,
Para ello, necesito que ustedes generen elementos volumétricos como los que yo estoy haciendo aquí, similares, en los que ustedes pongan en práctica los conceptos que vamos a ver, donde hayan varios planos. Incluso pueden hacerlo redibujando las casas que ustedes ya estuvieron trabajando. Y sería mucho mejor que dentro de ellas ustedes aplicaran estos conceptos, porque les va a ayudar a poder corregir probables errores que hayan habido en el proceso del modelado. Entonces, fíjense, yo voy a empezar a trabajar y digamos que lo que yo les decía, yo no tengo un plumón para poder darle la calidad adecuada. Lo incorrecto sería que yo agarrara un plumón negro o las plumillas negras que nosotros hemos estado ocupando y empiece a pintar esto con ese color negro. A veces hay plumones más finos también que no dan esa calidad adecuada. Entonces, si yo no tuviera ese tipo de situaciones, puedo utilizar el lápiz. O sea, mezclar la tinta, el uso de plumilla con el uso del lápiz. Claro, en esto hay que tener cuidado, porque el problema es que si yo abuso del uso del lápiz, también me va a resultar que es más fácil o más probable que mi lámina esté propensa a mancharse. Entonces, los plumones tienden a ser más limpios en ese sentido, pero también tienen su complicación de uso. Entonces, yo voy a empezar a generar aquí la sombra de esto, utilizando el lápiz así en forma inclinada, simplemente para ir marcando una tendencia de la textura. Yo he delimitado un poco la sombra que tiene mi objeto con el propósito de no salirme de ella. Entonces, dejando que el lápiz dé su tonalidad sin forzarlo, no lo estoy apretando ni mucho menos, simplemente estoy dejando que el lápiz dé el tono que le corresponde. Voy generando la condición de la sombra sobre el papel. Entonces, ustedes pueden ir viendo el carácter que va adquiriendo mi representación. Entonces, y con esto, por ejemplo, yo ya logré generar un efecto de sombra bastante bueno. No tengo plumones, no tengo otra, pero sí tenemos los lápices, que es lo básico. Ahorita con lo que hemos estado trabajando, ya muchos ya consiguieron sus plumones. Yo les recomiendo estos que les acabo de mostrar hace un momento, porque son muy buenos para ese uso. Pero lo que quiero que vean es el efecto que se logra con solo utilizar adecuadamente el lápiz. Lo mismo podríamos hacer con las demás representaciones, pero sí tengan cuidado porque el grafito pues queda ahí, entonces con solo que pasen la mano y la deslicen sobre eso incorrectamente, entonces pueden manchar su dibujo, ¿vea? Lo que ustedes han hecho. Bien, fíjense que dependiendo de la fuerza con la que se utilice el lápiz, nosotros podemos ir logrando varias intensidades. Yo acabo de trabajar con un lápiz HB. Algunos de ustedes que ya tienen lápices graduados, por ejemplo 2B, 3B, yo les recomiendo el 2B para el colorear las sombras y tal vez un HB, y si tuvieran, porque algunos podrán tenerlo, el lápiz B. El lápiz B quizás es el más idóneo. Pero puede ser hasta 2B o con un HB. Ahora, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, que tenemos la pérgola, yo he trazado ya las sombras, pero fíjense en una cosa, ya vamos a hablar bien de esto y vamos a terminarla de depurar, porque con esta vamos a trabajar un par de cuestiones de texturas vistas en planta, que también yo les voy a dar las indicaciones claras en la tarea, cuando se les deje la tarea, de qué deberán hacer con sus láminas, lo que deberán de entregar como tarea al final de esta semana. Entonces, ¿qué es lo importante de las sombras? Quiero que vean este esquema que yo he hecho aquí en sección, que representa una sección vista de acá, viendo hacia allá mi proyecto. Estos elementos son las pérgolas y estos son los techos. Este techo está de fondo, que es este techo de acá, y este techo está más cercano, que es este que se corta aquí. Queda más arriba que este. Entonces, hay una cuestión. Este techo va a proyectar una sombra más lejana porque está más alto.
esta pérgola va a representar una sombra menos extensa, simple y sencillamente porque se encuentra más cercana al nivel de piso, si ustedes se fijan, asumiendo esta como mi línea de piso. Entonces, este que está más alto, su sombra va a tener mayor proyección. Es como que yo proyectara la sombra aquí, vean, va a tener un punto más lejano de proyección respecto a la línea de tierra que lo que va a tener esta. Esta va a estar más cercano a la línea de tierra. Entonces, lo mismo sucede acá. Esta, por ejemplo, como es más alto el techo, su proyección va a ser mayor en esta condición. Pero si parte de la sombra de este techo cae sobre esta pérgola, la relación de altura que hay aquí es menor. Por lo tanto, la sombra en la pérgola va a ser más cercana que lo que va a ser en el piso. Para llegar al piso, esa sombra va a tener que recorrer más espacio. Eso lo tengo que representar aquí. Por lo tanto, la distancia de la línea de la sombra o el límite de la sombra está más lejos del techo que de lo que está de las pérgolas, las líneas de proyección de sombra. Y en este caso, vea, este techo está proyectando su sombra también algo lejana, pero se topa con cada uno de los elementos de pérgola en esta condición. Entonces, la proyección en las pérgolas va a ser un retiro más pequeño que lo que va a caer cuando llegue hasta el piso. Ya lo vamos a ver. Voy a empezar a generar entonces con la misma técnica el lápiz así, dejando que el lápiz empiece a dar su color, a representar la sombra del techo. Bien, hoy vamos a ir dando intensidad de color a las sombras de cada uno de los elementos de las pérgolas. Vea que estos tienen que irse generando de forma un poco individual. Ahí pueden ver un poco el efecto que va provocando los elementos de la pérgola. Algo que sí quiero que se destaque bien es que vean cómo esta sombra es mucho más larga, más grande, porque este techo está más alto. Y las pérgolas, su proyección de sombra es más pequeña porque son elementos que están más abajo respecto al techo. Y se puede ver en la calidad de línea de la proyección del techo, que es más fuerte. Entonces, ahora hace falta que hay parte de la sombra que se va a unir con estas pérgolas en estos puntos, simple y sencillamente porque es parte de la proyección de este techo sobre esta zona. Entonces, aquí va a suceder lo siguiente. Vean. Entonces pueden ver ahora el efecto que nosotros hemos creado y esto es utilizando únicamente el lápiz. Ahora, fíjense que hay una parte de la sombra de este techo que va a impactar sobre cada una de las pérgolas y es en este punto. Fíjense bien. Voy a darle un poquito más fuerte, pero un poquito más aquí. Yo lo voy a hacer un poquito más fuerte simple y sencillamente porque no tengo otra graduación de lápiz. Ustedes si pueden cambiar la graduación. Si ocuparon HB para el resto de la sombra de todo lo demás, pueden ocupar un 2B aquí. ¿Por qué le estoy dando un poquito más de fuerza? Simple y sencillamente, no porque la sombra sea más fuerte en la realidad, sino que para hacer énfasis que esta sombra está mucho más cerca del elemento que la está generando y que la otra está mucho más al fondo. Entonces es una cuestión de distancia. Tiende a definirse más la sombra en este punto que la que está ahí al fondo. Ahora el resto de estos elementos, fíjense bien cuáles estoy coloreando. Solo voy a colorear estos dos, pero con una tonalidad bien suave, que es intermedia. O sea, este es un gris intermedio entre el gris del fondo y el gris que tenemos acá. Simplemente para causar un efecto de que aquí estas dos pérgolas están en la sombra efectuada por este techo de acá.
Este techo va con su pendiente en este sentido, cae en este canal, genera toda esta proyección de sombra. Y ya, ahora solo voy a hacer simple y sencillamente unos pequeños ajustes donde yo me haya pasado nada más, ¿vea? Nada más, ¿vea? Y ya está. Ese es el efecto de la sombra en elementos de este tipo, como pérgolas, planos seriados, que ustedes tienen también ahí, para que tengan ese cuidado de representación y vayan a generar esta práctica en sus respectivos proyectos. Incluso sería bueno que cada uno de sus proyectos ustedes los vayan evolucionando y que aunque hayan sido revisados y todo lo que quieran, ustedes vayan mejorando la calidad de los mismos para que ustedes puedan ir viendo de forma adecuada la progresión de su trabajo también. O sea, si les toca que repetir la lámina, háganlo, pues no se queden con eso. Aprendan es mejor que vayan aprendiendo a ocupar las técnicas correctas. Pero aquí vamos a ver dos temas. Vamos a ver la condición de las sombras y el establecimiento de algunas texturas que yo quiero que ustedes trabajen. Pero en lo de las sombras, ¿por qué insisto con las sombras? Insisto con las sombras en el sentido de que quiero que aprendan ustedes a ver cómo las sombras determinan las distancias o alturas que pueden llegar a tener los elementos en una proyección arquitectónica. Ya aquí lo acabamos de ver. Solo con ver estas condiciones, estas dos diferencias, podemos darnos cuenta que estas pérgolas están más abajo que estos techos, porque las sombras nos dicen que están así. Entonces aquí tenemos tres planos. Tenemos este elemento que es el más alto, este que le sigue y por último este. Por lo tanto, la distancia a la que se proyecten las sombras de sus elementos principales es clave para entender cómo son los elementos. De hecho, fíjense en algo. Aquí hay parte de la sombra de este elemento que va a caer sobre esta losa. Por lo tanto, la diferencia de altura que hay entre esto y este elemento es menor que la que hay entre este elemento y el piso. Entonces, la proyección de la sombra aquí va a ser más grande que lo que va a estar acá. La distancia de aquí, de esta línea de sombra, es menor que la distancia que va a haber de aquí hasta acá, que es donde está cayendo la sombra del objeto. ¿Ya? Entonces, y normalmente de las esquinas de mi proyecto se generan normalmente las condiciones de sombra. Entonces, fíjense, aquí lo voy a hacer de una vez con plumón. Esta es la primera sombra proyectada. Y luego, pues viene esta. Fíjense, la distancia que tiene. Voy a remarcar primero el punto de llegada de mi sombra, solo para que ustedes lo vean. Y ahí está. Entonces vean, aquí está más cerca, esto está más lejos. Voy dejando que se seque. Noten la diferencia. Como aquí yo puedo ver que este objeto, esto tiene más altura porque el piso está más lejos de estos puntos que este nivel de acá de este otro. Entonces, yo ahí puedo distinguir cómo es la altura del objeto este respecto a este y este respecto al piso. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a trazar en sus proyectos, cosa que fue una de las principales deficiencias en las presentaciones anteriores. Hoy veamos este. Este es mucho más bajo que este de acá. Por lo tanto, su sombra de proyección va a ser más corta. O sea, aquí lo pueden ver. Y aquí la vamos a trazar. Y acá va a ser mucho más corta. ¿Eh? ¿Notan la diferencia? ¿Ven el efecto aquí sobre este techo? Así como se da aquí y sobre el piso, que es mucho mayor. Y ahora, en este caso, la sombra de este va a ser muchísimo más corta.
Entonces notan las diferencias de las volumetrías. Quiere decir que este techo es muchísimo más bajo, por lo tanto la diferencia que se proyecta contra el piso es mucho menor que lo que este objeto está proyectando y que lo que este objeto proyecta. O sea, tenemos tres planos distintos y esa diferencia de planos es la que nosotros plasmamos en la representación. Ahora, hay elementos de textura que nosotros podemos ir trabajando. Por ejemplo, aquí ya tenemos la textura del techo, que nos indica los flujos o sentidos de ese techo. Esto, como está en penumbra, por eso su textura es mucho más cerca de los elementos entre sí, esto es más separado. Esto ya lo vimos nosotros en las clases anteriores. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si esto y esto fueran losas? Bueno, el concreto es una de las cuestiones que ya se nos enseñó su forma de representación. Entonces ya sabemos que los techos normalmente se representan de esta forma. Yo voy generando un punteado. Ahora, yo podría hacer un punteado de toda la losa. Sucede que normalmente en las esquinas de todos los proyectos, y esto pueden verlo ustedes incluso en fotografías reales o no, de superficies de este tipo, en las que estos puntos aglomeran mayor cantidad de concentración de sombra o de penumbras, las esquinas. Entonces, por eso se tiende normalmente a utilizar una textura de este tipo en esos puntos. Yo ya doy la intención de que estos elementos probablemente sean superficies de concreto, sin necesidad de hacer demasiado exageradas estas condiciones. Por ejemplo, ya tengo la representación de un caminito de laja. Incluso para representar la piedra yo podría hasta hacer uso del recurso este del punteado si yo quisiera empezar a darle un mejor efecto todavía. Aunque no es necesario saturar mucho. De hecho, no conviene saturar mucho porque, como les he dicho, aquí lo importante siempre va a ser el dibujo que tenemos acá. Incluso, fíjense, yo voy a hacer un énfasis de una textura aquí de piedra irregular también, pero una piedra distinta. Lo podría hacer remarcado con la plumilla, pero también lo podría hacer remarcando con un lápiz, por ejemplo, que puede ser un 2B, ¿ya?, sobre esta superficie. Este trazado inicial que tiene este piso, yo lo hice con regla, pero también ya su marcado final yo lo podría hacer a mano. O sea, ya una vez yo he establecido la traza inicial, ya no es requisito que yo tenga que... Entonces, de hecho, el trazado natural, así, le puede dar un mayor realismo y una mejor condición de textura. Y luego, incluso, suele suceder que se les puede dar un efecto de que algunas zonas del piso puedan quedar más grises que otras. Ustedes pueden ver un poco, ya con una mejor calidad, la diferencia que provoca empezar a trabajar con las texturas, que mejora un poco la calidad de la ambientación que ustedes estén creando en sus proyectos. Las sombras
la diferencia tan grande que marca una sombra en el desarrollo de un proyecto y lo importante que son para poder entender los proyectos. Bien, ahora bien, vamos a pasar a dos puntos importantes. Texturas en elevaciones, ¿verdad? Así como también la diferencia de calidades y los detalles arquitectónicos. Para esto de los detalles arquitectónicos sí voy a requerir que ustedes investiguen un poco más, porque también han habido serias deficiencias en que no se entiende cómo funcionan algunos elementos y principalmente los techos. Los techos son de las cosas que se han representado quizás más deficientemente en estas elaboraciones de secciones, etc. Entonces, al tener esas deficiencias tan serias, pues los detalles ayudan a poder comprender. Entonces, y les pongo como experiencia una anécdota en Comunicaciones 1. De hecho, cuando yo llevé esa materia, Comunicaciones 1, uno de los primeros trabajos de investigación que a mí se me presentó, con el que la arquitecta que me daba a mí la materia me enfrentó, fue con el hecho de ir a investigar procesos constructivos. Entonces, entender cómo se construye un techo, entender, aunque esa materia nosotros también, al igual que ustedes, la llevábamos mucho más adelante en el pensum de la carrera, el punto era que para aprender a dibujar era importantísimo que nosotros entendiéramos y aprendiéramos cómo funcionaban esos elementos. O sea, porque si no, de nada sirve aprender a dibujar cuando no entendemos lo que estamos dibujando. Entonces, aquí va a ser importante. Yo les voy a pedir, y esa ya ustedes lean bien las indicaciones que se les van a dar, pero les voy a pedir básicamente la investigación de 3 tipos de techos principales. La lámina metálica, ¿cómo se hace? Vayan a buscar información técnica dentro de las páginas web de las empresas que distribuyen. Por ejemplo, Sincalum es una de las que distribuye, Galvaniza, perdón, es una de las que distribuye láminas tipo Sincalum, metálicas, etc. Luego quiero que vayan a investigar cómo se construyen las láminas de asbesto cemento. Y por último, y una de las más importantes, cómo se construyen techos de teja. Techos de lámina de asbesto cemento, techos de lámina metálica y techos de teja. Esos son los 3 principales. Y de eso quiero que me presenten los 3 detalles constructivos de esos tipos de techos. Algo muy similar a los detalles que les voy a mostrar yo acá. Les voy a hacer el detalle de, por ejemplo, de construcción de un canal, pero voy a aprovechar ese detalle para explicar cómo funciona un techo básico, que entonces ya les estoy adelantando una de las investigaciones, pero yo quiero que ustedes la vayan a ampliar. Si quisiera que ustedes presentaran un detalle más amplio, dependiendo a cada cuánto tienen que quedar espaciados los elementos constructivos, por ejemplo, de un techo, y esos detalles fácilmente los pueden buscar en internet, detalles constructivos de techos, para que ustedes, porque dependiendo del tipo de techo, si es teja, su espaciamiento es uno, si es lámina es otro, y si es asbesto cemento es otro el espaciamiento que ustedes deben de lograr. Por lo tanto, sí quiero que eso me lo investiguen y me presenten detalles hechos a mano como los que yo voy a hacer ahorita para ello. Voy a empezar con la fachada. Esta fachada ahorita yo la he hecho trazada solo a lápiz, pero quiero que tenga su acabado final, o sea, sus calidades de línea. Entonces, ya lo vimos en clases anteriores cómo hacer una elevación. Sin embargo, aquí quiero corregir algunos componentes que tal vez no se vieron dentro del ejemplo de la vez anterior y que muchos en sus elevaciones sí los tenían y por lo tanto resultaron una deficiencia a la hora de presentarse. Aquí yo tengo 3 elementos volumétricos. Tengo este elemento que está saliendo sobre esta fachada que está de fondo, que es otro elemento volumétrico cúbico, y estos 2 están saliendo de estos que están aquí. Estos que están al fondo, este está más cerca y este está más lejos. Entonces hay varias calidades de línea que nosotros debemos de trazar. Los elementos más cercanos siempre van a tener la mayor expresión en la calidad de línea y los elementos más lejanos
van a tener una menor calidad de línea, o sea, van a ser líneas más suaves. Voy a hacer un trazado inicial. Ahorita no me interesa calidad de línea, simplemente quiero establecer un marco de trabajo. Entonces, para ello, voy a comenzar por trazar las calidades en una sola. Ahorita tenemos una sola calidad de línea, pues no nos ha interesado mucho ponernos a trabajar con calidades. Hoy sí, vamos a empezar a hacer diferencias en calidades. Vamos a empezar por este elemento que es el que está más cerca. Por lo tanto, le vamos a dar la calidad de línea más fuerte. O sea, este elemento. ¿Ven la diferencia que marca solo hacer ese trazado? Ya aquí ya me está diciendo que esto está más adelante que el resto de objetos que están en el entorno. Pues hoy vamos a irnos, suponiendo que este sea un 1.0, vamos a irnos con un punto 7. Puede ser también que yo dibuje o trace esto con un plumón más suave que el que yo le he trazado, que podría ser un punto 8, y luego con un punto 6 el que sigue. Yo para efectos ahorita didácticos pues estoy ocupando lo que tengo a la mano y por lo tanto he trazado el primero con un, digámoslo así, 1.0. En este solo la pasé en su perímetro y lo demás puede quedar en un punto 2 sin ningún problema. Entonces, ya ahí yo he hecho un efecto de marcación bien claro de los tres planos que estoy trabajando. Este y este. Vean, son 4 planos ahorita, pero bueno. Ahora, fíjense que hay un efecto que es el que voy a aplicar ahorita. Simplemente solo voy a trazar la línea de tierra para que quede bien clara. Entonces, hay un efecto, yo lo voy a exagerar un poco, pero también puede servir con los instrumentos que ustedes tengan. Que ese efecto hace que el resto de componentes o elementos adquieren una mejor sensación de profundidad y es generar una línea perimetral más gruesa de lo normal que delimita mi proyecto completamente. Ven, fíjense que con solo resaltar el perímetro, todo mi proyecto tomó una sensación y una fuerza bien distinta a lo que normalmente debería de tener. Entonces, estas son de esas cosas que ayudan, son técnicas que ayudan a la representación. Entonces, volumétricamente gana mi proyecto, pero yo tengo que haber trabajado primero las calidades de línea. Si yo no trabajo las calidades de línea, entonces no tiene sentido. Ahora, lo mismo que ocurría en las plantas ocurre acá con las sombras y de las volumetrías. O sea, de acuerdo a qué tan separados estén los elementos, así es también la calidad que le vamos a dar. Voy a aplicar algunas sombras, fíjense. Las voy a trazar primero al lápiz.
Y acuérdense que esto está salido. Entonces, este siempre va a generar una pequeña sombra en este sentido. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí es probable que la sombra sea difícil de proyectar y probablemente este elemento completo genere una sombra hacia el fondo. Aquí podríamos poner a una persona. Ahora simple y sencillamente pues vamos a generar una textura, ¿verdad? Un poco de ambientación. Aquí también olvidaba que hay un pequeño remanente de sombra aquí. Bien, y ahí está una elevación. Ya, si ustedes pueden ver, se alcanzan a distinguir bastante bien las condiciones de luz y sombra. Vamos a hacer un poquitito más extensa esta sombra solo para que logremos ver la diferencia de lo que pretendíamos. Y aquí le vamos a terminar de arreglar la textura. De ese elemento. Ok. Bien. Ahora pasemos a los detalles. Este detalle pues consiste en que hay un techo, dos polines, la pared. Normalmente en estos techos siempre antes de llegar a la pared exterior debe de quedar un polín cercano a la pared. En otros casos los constructores, si dejan bien el espaciamiento de sus polines, cuando aquí el espaciamiento es muy grande, prefieren dejar un polín por la flexión del polín o de la viga que va en el otro sentido. Pero en otros casos, cuando el polín está cercano o está quedando por acá cercano, entonces la pared termina siendo el polín de soporte, pero en otros casos funciona así como está acá. Y este polín de extremo normalmente siempre sirve para poder agarrar al canal. Luego está la estructura que sirve para el forro de la fascia y la contrafascia acá. La fascia siempre se deja con un cortagotas pequeño acá que permite entender cómo funciona. Entonces esta estructura de polines es sobre la cual se apoya el techo. En muchos de los casos los bloques de ladrillo no pegan acá, entonces se hace un relleno que se le conoce como cepo, que es lo que cubre la pared con el techo. Y luego a cada 20 centímetros de altura los bloques. Estos que estoy poniendo con X son estructuras de soporte. Esta estructura de soporte que yo he dibujado, que es la que soporta la tabla roca o el duro. Entonces solo que estos están en sentido transversal. Por lo tanto, si están siendo seccionados, deben de verse con una tonalidad. Ya le vamos a pasar más adelante el punto más fuerte. Ya, por eso. Bien, y los textos. Los textos siempre tienen que ser textos técnicos, ¿verdad? No vayan a ser textos
solo por poner, ¿verdad? Tiene que ser un texto que se lea, bien hecho, ¿verdad? No, porque estamos aprendiendo a hacer dibujos arquitectónicos. En algunos casos se les puede dar un efecto de seccionamiento, por ejemplo, a la tabla roca. Y eso ha sido ahora la clase, jóvenes, que ustedes tienen que hacer las investigaciones. Lean, por favor, las indicaciones que se les van a poner en la U virtual para la tarea de esta semana.